Invisible, silencioso y constante, el magnetismo es una de esas fuerzas fundamentales que operan sin llamar la atención, pero sin las cuales la civilización moderna simplemente no existiría. Cada vez que un motor gira, que un altavoz vibra, que una tarjeta realiza un pago o que una imagen médica revela el interior del cuerpo humano, hay un campo magnético actuando en segundo plano. Desde los electrodomésticos más simples hasta los satélites que orbitan la Tierra, los imanes están presentes, sosteniendo la ingeniería del mundo contemporáneo. Antes de empezar, te invitamos a suscribirte al canal Proceso Exacto, dejar tu me gusta y comentar qué parte del video te parece más interesante. Tu apoyo impulsa la ingeniería del conocimiento. Pero, ¿qué es realmente un imán? En términos físicos, es un objeto capaz de generar un campo magnético a su alrededor, una región del espacio donde ciertas fuerzas invisibles entran en acción. Dentro de ese campo, materiales específicos, como el hierro, el níquel o el cobalto, reaccionan de forma intensa. Estos materiales, conocidos como ferromagnéticos, pueden ser atraídos con fuerza o incluso convertirse temporalmente en imanes. Es un fenómeno tan cotidiano que rara vez nos detenemos a pensar en su origen. A lo largo de la historia, el ser humano aprendió a clasificar los imanes según su naturaleza y su comportamiento. Existen los imanes naturales, como la magnetita, un mineral que ya emerge de la Tierra con propiedades magnéticas propias. Y existen los imanes artificiales, creados por el ingenio humano a partir de metales y aleaciones especialmente tratadas para conservar el magnetismo de forma permanente. A esta familia pertenecen algunos de los materiales más estratégicos de la industria moderna. También están los electroimanes, dispositivos que solo generan magnetismo cuando una corriente eléctrica circula por su interior. Un simple conductor enrollado alrededor de un núcleo de hierro puede convertirse, al activarse, en una herramienta capaz de levantar toneladas de acero. Por eso los encontramos en grúas industriales, motores eléctricos, sistemas de transporte, equipos médicos y tecnologías que requieren control absoluto sobre cuándo el magnetismo aparece y cuándo desaparece. Durante décadas, los imanes permanentes evolucionaron de forma gradual. En la primera mitad del siglo XX surgieron las aleaciones de aluminio, níquel y cobalto, conocidas como alnico, que marcaron un antes y un después en la ingeniería eléctrica. Más tarde llegaron los imanes de ferrita, económicos, resistentes y omnipresentes en electrodomésticos y sistemas de audio. Sin embargo, ninguno de ellos estaba preparado para lo que vendría después. A finales del siglo XX, una combinación química aparentemente sencilla provocó una auténtica revolución tecnológica. Un elemento metálico descubierto en el siglo XIX, pero durante mucho tiempo subestimado, demostraría un potencial extraordinario. Su nombre es neodimio. Al combinarse con hierro y boro, dio origen a los imanes más potentes jamás creados por el ser humano, compactos, ligeros y capaces de generar campos magnéticos impensables hasta entonces. Gracias a ellos, los dispositivos pudieron reducir su tamaño, aumentar su eficiencia y transformar por completo industrias como la electrónica, la automoción, la generación de energía y la exploración espacial. Pero detrás de esta fuerza descomunal hay una historia que comienza muy lejos de las fábricas y los laboratorios. Una historia que nace en la roca, en depósitos minerales ocultos bajo la superficie del planeta. En este documental viajaremos desde las minas de tierras raras hasta las líneas de producción industrial para descubrir cómo el neodimio es extraído de la naturaleza y transformado paso a paso en uno de los componentes más poderosos de la ingeniería moderna. El neodimio no se encuentra esperando a ser recogido. No aparece en vetas puras ni en formas metálicas visibles.
Su origen está oculto dentro de un grupo de materiales estratégicos conocidos como tierras raras, un conjunto de 17 elementos químicos cuya importancia industrial supera con creces su discreto nombre. No son realmente escasos, pero sí difíciles de concentrar, separar y procesar. Y ahí comienza el verdadero desafío. Los principales minerales que contienen neodimio son la basnacita y la monacita. Estos yacimientos se distribuyen en regiones muy concretas del planeta, con grandes concentraciones en Asia, América y algunas zonas de Sudamérica. Para acceder a ellos, la industria minera recurre a explotaciones a cielo abierto de dimensiones colosales, donde la ingeniería pesada trabaja a una escala difícil de imaginar. El proceso comienza con perforaciones profundas y milimétricamente planificadas. En esos orificios se introducen cargas explosivas que fragmentan la roca madre de forma controlada. El objetivo no es destruir, sino romper el material lo suficiente para hacerlo manejable. Tras cada detonación, enormes excavadoras y palas mecánicas cargan los fragmentos en camiones de gran tonelaje, que transportan el mineral hasta las plantas de procesamiento. Una vez allí, la roca inicia una transformación radical. Primero es triturada y molida hasta convertirse en partículas cada vez más finas. Este paso es crucial. Solo liberando los minerales atrapados en la matriz rocosa se puede acceder a los elementos de interés. A continuación, el material es clasificado por tamaño y preparado para los tratamientos químicos. La etapa siguiente es la lixiviación. El mineral pulverizado entra en contacto con soluciones ácidas que disuelven los óxidos de tierras raras. El resultado es un líquido cargado de iones metálicos, donde el neodimio convive con otros elementos de propiedades químicas extremadamente similares. Separarlos es una tarea compleja que exige precisión absoluta. Para lograrlo, se utiliza la extracción por solventes. Mediante la adición de líquidos orgánicos específicos y una secuencia repetitiva de mezclas y decantaciones, cada elemento es aislado progresivamente. Es un proceso largo, costoso y altamente técnico, que puede requerir cientos de ciclos hasta alcanzar la pureza deseada. Una vez separado, el neodimio se precipita en forma de hidróxido mediante la adición de bases químicas. El sólido resultante se filtra, se seca y posteriormente se somete a altas temperaturas para transformarlo en óxido de neodimio, un polvo estable, de tonalidad gris metálica, listo para su uso industrial. Este polvo, aparentemente inofensivo, es en realidad un recurso estratégico. Se almacena en tambores de acero sellados y se envía a fábricas especializadas alrededor del mundo. Allí, lejos de las minas y los reactores químicos, comenzará una nueva etapa. Porque extraer el neodimio es solo el primer paso. Transformarlo en el imán más poderoso del planeta requiere una combinación precisa de metalurgia avanzada, control térmico extremo y campos magnéticos capaces de desafiar la intuición humana. Con el neodimio ya purificado y convertido en óxido, el proceso abandona el terreno de la minería y la química para entrar en el corazón de la metalurgia avanzada. Es aquí donde la materia prima deja de ser un simple recurso estratégico y comienza a transformarse en un componente de alto rendimiento industrial. En las plantas de producción de imanes, cada etapa se desarrolla bajo condiciones estrictamente controladas. La fabricación comienza con la preparación de la aleación base, neodimio, hierro y boro. Esta combinación, conocida como NdFeB, es responsable de las propiedades extraordinarias de los imanes modernos. Las proporciones son críticas. Una variación mínima puede alterar por completo el comportamiento magnético del material final. Los elementos se introducen en hornos de vacío con atmósfera controlada. El objetivo es evitar la oxidación, especialmente del neodimio, extremadamente reactivo al contacto con el oxígeno.
A temperaturas superiores a los 1300 grados Celsius, los metales se funden hasta formar una masa líquida homogénea, donde cada átomo queda perfectamente distribuido. Mientras tanto, se preparan los moldes que darán forma a las piezas. Utilizando arena especial y aglutinantes químicos, se crean cavidades exactas que replican el diseño del imán final. Estos moldes no solo definen la geometría, sino que deben soportar temperaturas extremas y permitir una solidificación controlada del metal. La aleación fundida se vierte cuidadosamente en los moldes. El llenado debe ser preciso, continuo y sin interrupciones. Cualquier burbuja de aire o enfriamiento irregular puede generar defectos internos. Durante este proceso, los moldes reaccionan violentamente. Los gases residuales se inflaman y la superficie entra en combustión momentánea. Una escena tan espectacular como habitual en la fundición industrial. Tras el vertido, comienza el enfriamiento. El metal se contrae ligeramente al solidificarse, por lo que cada molde ha sido diseñado con tolerancias específicas. Sistemas de refrigeración externa regulan la velocidad del proceso para evitar tensiones internas, grietas o deformaciones estructurales. Una vez solidificada, la pieza se libera rompiendo el molde de arena. Lo que emerge es un bloque metálico compacto, con la forma aproximada del imán definitivo. Sin embargo, en este punto aún no posee magnetismo alguno. Es solo una estructura metálica con potencial latente. Para prepararla, las piezas pasan por un tratamiento térmico adicional. Se colocan dentro de tubos metálicos resistentes al calor, completamente rellenos de arena de sílice. Este entorno estabiliza la estructura interna durante el calentamiento y protege el material del oxígeno. El conjunto se sella y se introduce en hornos eléctricos donde alcanza temperaturas cuidadosamente calibradas. Este tratamiento mejora la microestructura del material, elimina tensiones internas y lo deja listo para la etapa más crítica de todas. Porque un imán no nace fuerte. Su fuerza debe ser impuesta, y eso solo es posible mediante campos magnéticos capaces de reordenar la materia a nivel microscópico. Hasta este punto, las piezas de neodimio hierro-boro ya poseen forma, estructura y estabilidad interna. Sin embargo, aún no son imanes. Su potencial magnético existe, pero permanece desordenado, disperso a escala microscópica. Para despertar esa fuerza latente es necesario un proceso tan breve como extremo, la magnetización. En el interior del material, millones de dominios magnéticos, pequeñas regiones donde los momentos magnéticos de los átomos están alineados, apuntan en direcciones aleatorias. Mientras ese caos interno persista, el campo magnético global es prácticamente nulo. El objetivo ahora es obligar a todos esos dominios a orientarse en una única dirección. Para lograrlo, se utiliza un equipo especializado conocido como bobina de magnetización. Este sistema es capaz de liberar, en apenas milisegundos, una descarga eléctrica de intensidad colosal. Cuando la corriente atraviesa la bobina, genera un campo magnético pulsante extremadamente potente, con valores que superan varios teslas, muy por encima de los campos presentes en la mayoría de aplicaciones industriales. La pieza se coloca con precisión dentro del dispositivo. La orientación es crítica, define los polos finales del imán. En el instante del pulso, el campo magnético atraviesa el material y fuerza a los dominios internos a alinearse de manera permanente. No hay margen de error. Una fracción de segundo basta para transformar un bloque metálico inerte en un imán de fuerza extraordinaria. A partir de ese momento, el imán conservará su magnetización durante años, incluso décadas, siempre que no sea sometido a temperaturas extremas o a campos opuestos suficientemente intensos. Pero esta nueva potencia trae consigo un problema. El neodimio es altamente vulnerable al entorno.
En contacto con la humedad y el oxígeno, los imanes de neodimio pueden corroerse con rapidez. Por eso, antes o después de la magnetización, según el diseño industrial, se aplica un recubrimiento protector. El más común es el niquelado, que crea una barrera metálica brillante, resistente y duradera. En otras aplicaciones, se emplean capas de zinc, epoxi o recubrimientos multicapa diseñados para condiciones específicas. Con el revestimiento completo, cada imán pasa por una batería de controles de calidad. Se miden dimensiones, fuerza magnética, resistencia mecánica y uniformidad del campo. Solo aquellos que cumplen estrictamente las especificaciones son aprobados para su uso industrial. El producto final se embala con extremo cuidado. Los imanes se aíslan entre sí para evitar atracciones violentas, se protegen contra campos externos y se preparan para su transporte. Desde aquí, viajarán a fábricas de motores, generadores eólicos, vehículos eléctricos, sistemas electrónicos, equipos médicos y tecnologías aeroespaciales. En silencio, estos pequeños componentes comenzarán a cumplir su función: convertir energía en movimiento, convertir señales en sonido, convertir ingeniería en realidad. Pero aún queda una pregunta fundamental: ¿por qué estos imanes son tan decisivos para el mundo moderno? La respuesta nos espera en el último tramo de este viaje industrial. Una vez terminados, los imanes de neodimio abandonan la fábrica como piezas discretas, compactas y aparentemente simples. Sin embargo, su impacto es descomunal. Estos pequeños componentes concentran una densidad de energía magnética sin precedentes y gracias a ello se han convertido en uno de los pilares invisibles de la tecnología contemporánea. En los motores eléctricos, su función es crucial. Al generar campos magnéticos intensos en volúmenes muy reducidos, permiten construir motores más pequeños, ligeros y eficientes. Esto es lo que hace posible desde ventiladores silenciosos hasta vehículos eléctricos capaces de ofrecer alto rendimiento con menor consumo energético. Cada giro del rotor es una coreografía precisa entre campos magnéticos diseñados al milímetro. En la generación de energía, los imanes de neodimio son protagonistas silenciosos. Las turbinas eólicas modernas dependen de ellos para transformar el movimiento del viento en electricidad de forma directa, sin necesidad de complejos sistemas de engranajes. Menos fricción, menos mantenimiento y mayor eficiencia. Una ventaja decisiva para la transición energética global. En el ámbito del audio, estos imanes permiten altavoces compactos con una calidad sonora extraordinaria. La fuerza magnética controla el movimiento de las bobinas con extrema precisión, reproduciendo desde las frecuencias más graves hasta los detalles más sutiles. Lo mismo ocurre en micrófonos, auriculares y sistemas de comunicación. La medicina moderna también se apoya en esta tecnología. Equipos de resonancia magnética utilizan campos magnéticos de enorme intensidad para observar el interior del cuerpo humano sin procedimientos invasivos. Aquí, el control absoluto del magnetismo es sinónimo de diagnóstico preciso y vidas salvadas. Incluso en objetos cotidianos, su presencia es constante. Discos duros, sensores, sistemas de pago electrónico, electrodomésticos, cerraduras magnéticas y dispositivos móviles. Cada vibración, cada lectura, cada movimiento controlado depende de un imán que trabaja de forma incansable y silenciosa. Pero este dominio tecnológico también plantea desafíos. La producción de imanes de neodimio depende de cadenas de suministro complejas y de recursos estratégicos concentrados en regiones específicas del planeta. Además, su reciclaje es un reto creciente. Recuperar tierras raras de dispositivos en desuso se ha convertido en un nuevo campo de innovación industrial, clave para reducir el impacto ambiental y asegurar el futuro de esta tecnología. Así, el imán de neodimio no es solo un producto industrial,
Es un punto de encuentro entre geología, química, metalurgia, energía y diseño tecnológico. Un ejemplo perfecto de cómo una fuerza invisible puede moldear el rumbo de la civilización moderna. Y ahora que hemos recorrido su camino, desde la roca hasta la aplicación final, solo queda cerrar este viaje entendiendo el panorama completo. Porque en la ingeniería nada existe de forma aislada. A simple vista, un imán puede parecer un objeto trivial, pequeño, sólido, silencioso, pero tras este componente aparentemente sencillo, se esconde una de las cadenas industriales más complejas y estratégicas del mundo moderno. Un recorrido que comienza en lo profundo de la Tierra y termina impulsando tecnologías que definen nuestra forma de vivir. Todo empieza con las tierras raras, dispersas en minerales que deben ser extraídos, triturados y tratados mediante procesos químicos de enorme precisión. De toneladas de roca surge un polvo metálico específico, el neodimio, un elemento que, por sí solo, no parece extraordinario, pero que al combinarse con hierro y boro, da origen a una de las aleaciones más poderosas jamás creadas. A través de hornos de vacío, moldes diseñados al milímetro y tratamientos térmicos controlados, la materia adquiere forma y estructura. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre en un instante casi imperceptible: la magnetización. Un pulso eléctrico de intensidad extrema reorganiza el interior del material, alineando millones de dominios magnéticos y fijando una fuerza que permanecerá durante años. Después llegan la protección, los controles de calidad y el embalaje. Cada imán queda listo para integrarse en sistemas donde la precisión no es una opción, sino una exigencia absoluta. Motores eléctricos, generadores eólicos, vehículos, dispositivos electrónicos, equipos médicos y sistemas aeroespaciales dependen de esta fuerza invisible para funcionar. Lo que hemos visto no es solo un proceso de fabricación, es una demostración de cómo la ingeniería conecta disciplinas aparentemente distantes: geología, química, física y diseño industrial, trabajando en perfecta sincronía. Es el ejemplo de cómo el conocimiento humano logra domesticar fuerzas fundamentales de la naturaleza y convertirlas en herramientas al servicio de la sociedad. En cada giro de un motor, en cada nota que emite un altavoz, en cada imagen médica que revela lo invisible, hay un imán cumpliendo su función sin protagonismo, pero con absoluta precisión, donde la ingeniería cobra vida, el poder de la industria en acción. Hoy comprendimos que el magnetismo no es solo un fenómeno físico, es un pilar silencioso de la tecnología moderna, y el neodimio, extraído de la roca y refinado con extrema complejidad, es una de las claves que mantiene al mundo en movimiento. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal Proceso Exacto, dejar tu like y contarnos en los comentarios qué parte del proceso te impresionó más. Nos vemos en el próximo viaje por el mundo industrial.